Bueno, vamos a estar entonces comenzando esta tercera lección de este módulo de coaching vocacional y vamos a hablar sobre los factores que influencian la vocación. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con los factores internos. Y como líder es importante que usted pueda percibir, pueda identificar estos factores internos, los cuales los jóvenes están desarrollando o manifestando. El primer factor interno que puede influenciar a equivocarse de alguna manera en la elección de carrera tiene que ver con el materialismo. Ya habíamos dicho un poquito sobre esto en lo que son los mitos y las creencias. El materialismo está pegando muy fuerte en la vida de los jóvenes, principalmente en este tiempo, cuando tiene que ver con elegir una carrera o buscar trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces no los guía Dios en la elección de carrera, no los guía Dios en la búsqueda de trabajo, básicamente se guían en el factor dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la Biblia nos enseña mucho sobre el distanciamiento que hay entre Dios y el dinero, en el sentido de colocar al dinero como un Dios y como un ídolo en el corazón de las personas. Yo básicamente cuando converso con algunos les pregunto que si es que cuando van a buscar trabajo le piden al Señor una guía sobre el trabajo que van a elegir o van a buscar o van a aceptar, si esto está alineado a su vocación. Generalmente la respuesta que me dan es que ellos principalmente están buscando cuánto van a ganar, qué es lo que van a ganar a raíz de ese trabajo. La pregunta no es qué es lo que va a ganar Dios con el trabajo que yo voy a realizar. La pregunta que se hacen es cuánto voy a ganar yo con el trabajo que voy a realizar. Ahora, ¿hay algo malo de repente en pensar un poco en el factor dinero? Obviamente no, pero eso es algo secundario y consecuencia de lo que nosotros hacemos como trabajo. Pero es importante identificar este factor. Muchas de las decisiones que los jóvenes están tomando hoy respecto a su futuro profesional tiene que ver con el factor dinero. Y eso es importante poder desarraigarlo del corazón de los jóvenes. No puede ser el dinero el factor más importante en la decisión vocacional. El segundo es el orgullo. Uno puede decir, pero orgullo, sí, muchos de los jóvenes toman decisiones vocacionales de manera aislada y separada de Dios. No hay previo oración, no hay previa búsqueda de la voluntad de Dios, de si lo que están eligiendo realmente está alineado a la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos sabemos que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, pero muchas veces en lo vocacional eso no se desarrolla. Pedimos oración de repente por la enamorada, por la novia con la cual nos vamos a casar, pedimos oración de repente por muchas otras cosas, pero sin embargo no pedimos oración respecto a lo que exactamente también es parte de nuestro futuro, que es nuestra vocación. Entonces es importante que haya esa dependencia de Dios, esa humildad de reconocer que Dios nos puede guiar para tomar una decisión seria, una decisión madura y una decisión segura también respecto a nuestro futuro profesional. El tercer factor interno que se debe trabajar en los jóvenes es la falta de confianza o la falta de fe. Muchos jóvenes estudian ciertas carreras o no estudian ciertas carreras por falta de fe. Muchas veces dicen, no, es que si yo estudiara esa carrera, la carrera que realmente me apasiona, la carrera que realmente es mi vocación, no tengo dinero para eso. No tengo la ayuda de mis padres, es que yo tengo necesidades, es que yo vivo en tal lugar, es que yo no tengo trabajo, es que ¿de dónde voy a sacar? Entonces muchas veces se enfrentan a esa falta de confianza en Dios, de que si Dios los llamó para estudiar determinada carrera, si Dios los llamó para hacer determinada misión aquí en la tierra, pues el mismo Dios que los llamó es el mismo Dios que les va a proveer todo lo que ellos necesitan para poder estudiar esa carrera.
¿Quién es el más interesado de que nuestros jóvenes estén preparados, capacitados para poder cumplir la misión que Dios mismo les ha dado cuando ellos han nacido? Es Dios. Entonces Dios les va a proveer todo lo que ellos necesitan, y para eso nosotros tenemos que ayudarles a ellos a recuperar esa confianza, entender la perspectiva desde los ojos de Dios y no desde su realidad, no desde su condición, sino desde el llamado que Dios les ha hecho para cada uno de ellos. Entonces es muy importante que cada joven pueda comprender que la falta de confianza puede jugarle una mala pasada a la hora de tomar una decisión vocacional. El cuarto factor interno que deberíamos nosotros trabajar en los jóvenes tiene que ver con la ignorancia. Muchos jóvenes no saben un proceso adecuado para poder guiarles. Si bien es cierto, es muy importante que ellos puedan orar y buscar a Dios, pero también ellos necesitan un proceso de educación vocacional. Necesitan personas que los orienten, que les ayuden a tomar pasos seguros, a tomar una decisión segura respecto a su vocación. Por eso se hace muy, pero muy importante la labor tuya como líder de jóvenes dentro de tu iglesia. Es muy importante lo que tú puedas hacer en relación a esta problemática de la vocación. Cuando tú puedes ayudarle, él está enfrentando en esos momentos esa indecisión que ya hemos visto, entonces está generando todo un momento de presión de repente, y es necesario que él tenga una persona adecuada, con los recursos adecuados, con las herramientas adecuadas para poder rebatir esa ignorancia. O sea, esa incapacidad de poder tener claridad respecto a su decisión vocacional. Por eso se hace muy importante tu labor como líder para poder ayudarle con estos recursos. Ahora, cuando hablamos también de factores, no solamente que influencian la carrera o influencian la vocación, no solamente hay factores internos, también hay factores externos. Entonces estos factores externos también nosotros tenemos que aprender a identificar y saber lidiar con esto. El primer factor externo es la familia. Tenemos que mirar el entorno familiar como una de las influencias más poderosas en los jóvenes respecto a la decisión vocacional. Los padres, los hermanos, los tíos, hay familias enteras que sencillamente dicen, bueno, todos siempre hemos estudiado Derecho en la familia, así que tú también tienes que estudiar Derecho. Entonces la familia es una influencia muy fuerte. Ahora, sea cristiana o no sea cristiana, porque yo he conocido familias que aún son cristianas y mantienen aún creencias que no son cristianas, ¿no? En el sentido respecto, por ejemplo, al materialismo, al dinero, a todo lo que ya hemos visto en las lecciones pasadas. Por eso es importante identificar, a pesar de que el joven venga de una familia cristiana, es importante ayudarle a que él pueda tener una conciencia de que también la familia está ejerciendo una influencia muy fuerte. Ahora, el segundo grupo de personas que influencian, que es un factor importante a la hora de influenciar en la decisión vocacional, son los amigos. Los amigos, el entorno del grupo de amistades, puede ser una de las razones por las cuales puede fallar en su decisión vocacional, porque hay jóvenes que se guían mucho por el grupo, por los amigos le pueden decir, bueno, todos vamos a estudiar en la misma universidad, de repente todos vamos a estudiar la misma carrera, y ha habido casos de jóvenes que han tomado decisiones basadas en las amistades o basados de repente en el enamorado o la enamorada, y esas son las decisiones inmaduras que muchas veces se dan producto justamente de guiarse por el grupo. El tercer factor externo es la escuela, el lugar donde estudió. Si ha sido un joven que ha estudiado toda su primaria y toda su secundaria, tal vez en el mismo colegio, o solamente la secundaria en un mismo colegio, ha tenido innumerables veces la influencia de la escuela misma, de la forma como ha podido guiarle en el asunto vocacional, y es muy importante poder saber el contexto de cómo se desarrolló ese periodo escolar para ver si ha habido alguna influencia negativa en su decisión vocacional. Otro de los factores externos que es importante analizar son los medios de comunicación. Hoy en día tenemos
digamos, la diversidad de medios, las redes sociales, televisión, radio, todo al alcance de un clic, y es importante que se pueda evaluar también hasta qué punto los medios de comunicación han servido de influencia de forma negativa. Otro de los factores externos también que es necesario identificar, y todo esto de manera de conversación con el joven, cuando ustedes tengan la oportunidad de poder tratar este tema con sus jóvenes, es poder saber si hay alguna figura pública que ha influenciado. Todos tenemos personas con las cuales somos inspirados, y muchas veces esa inspiración puede servirnos para el camino correcto, como puede servirnos para la confusión también. Muchas veces trasladamos nuestros deseos de ser otras personas, tratar de querer ser otras personas, pero en realidad no es la voluntad de Dios que nosotros nos guiemos en base a eso. Puede que de repente tenga la sensación de querer ser alguien que no es, y tenemos que saber identificar eso a la hora de poder trabajar esto de los factores. Otro y por último de los factores es los profesionales cercanos, las personas que de repente ha tenido en la familia, como vecinos, algunas amistades, profesionales que de alguna forma hablan de su carrera y hablan bien muchas veces y dicen esta carrera es así, esta carrera es así, y de repente siembran en el corazón de los jóvenes una influencia muy fuerte a la hora de tomar decisión. Me recuerdo de un joven que me contaba que hubo un tío que le habló respecto a la carrera de odontología, y él se quedaba maravillado escuchando las cosas que el tío hablaba, y sobre todo cuando el tío le decía, ¿sabes qué? Se gana muy bien siendo odontólogo. Y él quedaba con los ojos abiertos diciendo, entonces ese día sale de la casa del tío y se va y se dirige a la casa de su mamá. Dice, mamá, ya sé lo que voy a estudiar odontología. Hijito, pero ¿por qué vas a estudiar odontología? Porque se gana mucho dinero. Entonces, muchas veces la influencia tenemos que saber identificar, porque ahí es donde está la decisión equivocada respecto a la carrera o a la vocación. Entonces, hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer como líderes: conversar mucho con nuestros jóvenes, identificar estos factores, preguntarles por qué se han dejado influenciar, y no solamente eso, decidir dejarse influenciar sobre todo por la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y buena para cada uno de ellos. Lo ideal que usted debe guiar a su joven es alinear su vocación a la voluntad de Dios. Que el joven pueda entender que más allá de escoger una carrera o elegir una carrera, lo que tiene que hacer es alinear su vida a su vocación, a su llamado. No todos tenemos el mismo llamado. No hablemos de llamados solamente en la parte ministerial. Algunos pueden ser llamados a ser pastores, otros pueden ser llamados a ser médicos, a ser ingenieros, a ser veterinarios. Todos hemos sido llamados por Dios, pero es importante que usted como líder aprenda a identificar qué factores están influenciando de forma negativa en sus jóvenes para que estén tomando decisiones equivocadas. Bueno, nos vemos en la siguiente y última lección para poder aprender en sí cómo ayudar a los jóvenes en su área vocacional.